La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba.
Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Les queremos saludar en el amor del Señor, hermanos, en este precioso día que el Señor nos ha regalado, ¿ya? Este es el día que ha preparado el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, ¿ya? Este es el día que el Señor nos ha otorgado. Así que les quiero saludar en este momento. Les saludo a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, en su programa radial Doctrina Apostólica, hermano. Estamos en un tiempo, hermano, donde hay un ofertón, ya usted ve las candidaturas de los políticos, hermano, cuál te ofrece, hermano, más el cielo. Uno de repente no sabe si te están hablando del futuro Chile o de Suiza, de Noruega, de Finlandia, de los países escandinavos, los países nórdicos. Oiga, un ofertón, hermano, hace poquito estaba escuchando un ofertón, hermano, a estos tipos habría que llevarlo a la feria, hermano, porque tienen un bla bla, hermano. Yo creo que te venderían hasta los tomates podridos, hermano. ¿Sabes qué? Una capacidad, hermano, de engañar, de envolver, hermano, los políticos impresionante. Ignacio Brioni estaba hablando que quería bajar, hermano, el precio del transporte público a la mitad. Y acuérdense, hermano, que cuando se provocó el estallido social, hermano, se buscó como justificativo el alza de 30 pesos. Y este quiere bajar a la mitad el transporte público, una cuestión que, hermano, es populismo, pero al máximo, ya al máximo. Así que, hermano, con mucho cuidado, estamos cerca de las elecciones. Hermano, los que vayan a votar, vayan a votar con la libertad de conciencia, pero, hermano, a no creerle a los políticos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted quiere votar por gente que tiene digamos, ideales similares al cristianismo, hágalo. Pero el tema que ahora está muy difícil. Ignacio Briones, hermano de Evópolis, Sebastián Sichel, un ex Concertación y ahora hermano de Chile Vamos, hermano, y Mario Desbordes, hermano, están hermano con una conmovisión, por ejemplo, todos a favor del matrimonio de homosexuales.
Ya, entonces, hermano, estamos en un momento complejo porque el electorado evangélico, hermano, no haya, un representante por lo menos mediano de los valores cristianos. Ya, el que más se aproxima es José Antonio Kast, que no va a las primarias. Así que, hermano, a orar, esto también es espiritual, esto también tiene que ver, hermano, con la voluntad de Dios. Ve que hay una palabra que dice que Dios saca reyes y Dios pone reyes. Ya, es decir, Dios saca un presidente y Dios pone otro presidente. Dios saca un alcalde y pone a otro. Dios saca un diputado y pone a otro. O sea, esto, hermano, también tiene que ver con la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Naturalmente que orar, clamar, gemir, pero juntamente, hermano, con ello, no votar por gente que es anticristiana. Ya, eso es lo primero. Ya, no votar por gente anticristiana. Jado es antijudíos, ¿ya? Hermano, él dice que no es antisemita porque él mismo es semita, etcétera, pero sí es judeofobio, ¿ya? O sea, aborrece a los judíos, hermano, y también hay otra gente, hermano, que no aborrece a los judíos, pero aborrece a los cristianos. Ya, cuántas veces hemos visto, hermano, a los políticos que para el periodo, digamos, de campaña, oye, hermano, le cierran el ojo a la iglesia evangélica y luego, hermano, la traicionan de manera descarada. Ya lo sucedió, hermano, con Sebastián Piñera, que dijo que no iba a apoyar la agenda LGTB. Y, hermano, Sebastián Piñera, creo que alias el Judas del siglo XXI, sabe que la hizo igual, hermano. La hizo igual, hermano, y nos traicionó. Tremendo, impresionante. Así que a estar más percibido, a analizar más, hermano, en el tiempo en el que estamos. Hay una palabra muy significativa ahí en el libro de Daniel, que cuando se describe a Daniel junto a sus amigos, sobre todo Daniel dice que era entendido en los tiempos. Ya era entendido en los tiempos. Entonces nosotros debemos entender en qué tiempo estamos. Hermano, estamos próximos al arrebatamiento, estamos próximos, hermano, a que eventualmente se desaten los juicios de Dios. Estamos próximos, hermano, a que se manifieste el anticristo. Estamos próximos, hermano, a que Satanás derrame una nube de engaño peor que la que ya ha estado asentada sobre la humanidad. Y es por eso, hermano, que debemos ser entendidos en los tiempos, ¿ya? Así que tremenda bendición estar junto a ustedes. Y quiero, hermano, que mi esposa les pueda saludar. Amén, que el Señor... que el Señor les bendiga. Justo me entró como una pelusa. Bueno, que el Señor les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Que les saluda la hermana Francesca Vega. Bueno, contento de parte del Señor. Amén. Poder haber llegado acá. Realmente ahora hay autos por todos lados. Ahora hay un taco tremendo por todo, por donde uno se venga. Hay autos y muchos. Así que... Pero bueno, gracias al Señor pudimos llegar con la paz del Señor acá. Y bueno, contentos porque sabemos que este es el día que ha preparado Jehová para nosotros. Y dice la Escritura que nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Así que muy contentos de parte del Señor, esperando deseoso hoy día también el culto para poder orar, poder escuchar su palabra, que es lo más importante. Así que muy, muy contento. Un saludo a cada uno de mis hermanos de la congregación, muy, muy contentos de los que hemos visto allá en la iglesia, que el Señor les bendiga mucho, mucho, y también a cada uno de los hermanos que no son de nuestra congregación, pero también cada día se unen a esta programación. Así que un saludo y también para nuestro pastor Waldo a la distancia. Amén, 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 amén. ¡Qué bendición! Ya, así que un abrazo para cada uno de ustedes. Y amén. Acuérdense que el predicador no da ofertones, ¿ya? Yo, por ejemplo, no estoy aquí para darle un ofertón. No. Si usted quiere escuchar un ofertón, vaya a la feria, amén. Vaya, hermano, al mall, vaya, hermano, a una subasta, vaya a esos lugares. Pero el Evangelio no trae ofertones, hermano, sino que lo que el Evangelio te ofrece es la salvación. Amén. Y sus añadiduras, pero según la voluntad de Dios. Así que, hermano, hay que entender esto, hermano, que Dios
hermano, quiere salvar al hombre, pero Dios no va a rogarle al hombre que no quiere abrirle las puertas de su corazón. Amén. ¿Ya? Hay gente que cree que, como dicen por allí, que están tan bien terminaditos, entonces, oye, como que el Señor está pero casi, hermano, desesperado con que ellos se conviertan, porque si no va a bajar su gloria. No, la gloria de Dios es tan grande, hermano, Amén. que si usted la alaba, Dios sigue con su misma gloria. Y si usted no la alaba, Dios sigue con su misma gloria. ¿Me entiende? Por ejemplo, si en la humanidad solamente un alma se convirtiera y todos los demás se fueran al infierno, la gloria de Dios no disminuye, pero en nada, hermano. Oh, qué tremendo. Esto es un golpe, hermano, para el orgullo y la soberbia, pero muy grande. Porque la gente cree, hermano, que como que Dios necesita, hermano, digamos, de nuestro culto. No, nosotros necesitamos adorarle. Hay una palabra teológica, hermano, que es aceidad. Anótelo por allí, aceidad. Y la aceidad, hermano, implica, hermano, la autoexistencia de Dios. Ya, Dios no necesita su adoración. Dios no necesita su clamor. Dios no necesita exaltarle ni glorificarle. Dios, hermano, no necesita a nadie porque Él es el autoexistente. Entonces, ¿por qué le adoramos? Porque nosotros necesitamos reconocer su grandeza. Nosotros en gratitud exaltamos su nombre. Por ejemplo, cuando le entregamos a Dios un diezmo, ¿usted cree que Dios está diciendo la media bendición que te está entregando el hermano? Me estaba faltando el dinero para poder mantener el universo. No, hermano, Él es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué diezmamos? Porque reconocemos su señorío en las finanzas. Ahora, ¿por qué oramos? Porque Dios no tiene con quién conversar. O sea, Dios anda diciendo, chuta, me sobra el tiempo, ¿quién me podrá hablar? Ando medio solitario. No, hermano, Dios es omnisciente. Amén. Entonces, hermano, Él es omnipotente. Recuerde que Dios es trino. Entonces no necesita compañía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Dios está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, todo lo que le tributamos a Dios no es porque Él lo necesite, sino que es porque lo expresamos nosotros en gratitud para con Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Esto es uno de los principios teológicos, hermano, que de repente se encuentran ausentes en la teología pentecostal, hermano, de entender, hermano, los atributos de Dios. ¿Ya? Estos conceptos son medio chocantes para el hombre carnal, para el hombre natural, porque el hombre natural, por ejemplo, o el carnal, de repente dice, está en la iglesia y dice, oh, no sé qué habrá visto el Señor en mí, que me salvó. Hoy, como que el Señor vio algo bueno en él y lo salvó. No. O sea, si fuera por eso, uno tendría que decir, no sé cómo Dios me salvó a mí. Amén. O sea, si yo soy un perverso, soy uno de doble ánimo, soy ingrato, amén, ¿cómo Dios me salvó a mí? Ahí sí, pero de repente, hermano, queremos atribuirnos una bondad que no tenemos, ¿ya? Ahora, ¿por qué ahora como cristianos actuamos de manera supeditada a la Biblia? Porque el Espíritu Santo va orando regeneración. Amén. Entonces el Espíritu Santo va tocando nuestros afectos, amén. Así que tremendo, hermano, no olvidemos de exaltar a Dios, no nos olvidemos de glorificar a Dios. No olvidemos que todo proviene del Señor. Oiga, ya son las 4:21, vamos a ir a la oración. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor, dándole muchas gracias, Dios mío, por este momento que usted nos permite tener, Señor. Úsenos como instrumento en sus manos, Señor. No somos quizás los más adecuados, Señor, pero usted nos usa, Dios mío, solamente por misericordia y solamente por su gracia. Úsenos para bendición de nuestros hermanos, Señor, por misericordia, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Adonai, justicia mía eres. Amén. Bueno, ya estamos de regreso después de la oración, que es una bendición poder entregarle nuestras cargas al Señor, y todo lo que hagamos, dice la Escritura, lo hagamos para la gloria del Señor.
Así que debemos hacerlo para la gloria del Señor. Nuestro hermano Cristian nos dice: Dios los bendiga, amados hermanos. Un saludo para nuestro hermano Cristian allá de Renca. Amén. Igual es bien lejos y igual él llega allá a Puente Alto, cruza de un extremo a otro. Nosotros una vez fuimos a Renca y lo encontramos muy lejos. Pero bueno, el Señor atrae a quien Él quiere. Dice la Escritura que Él iba añadiendo los que Él quería. Amén. Nuestra hermana Mercedes nos dice: el Señor les bendiga, hermanos queridos. Me alegro, hermana Francesca, de verle. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Es una bendición para mí poder estar aquí. Nuestro hermano Iván nos dice: Dios les bendiga mucho, mi hermana Francesca y hermano Richard, que el Todopoderoso les guíe y los use para su gloria. Amén. Un saludo para Lo Espejo. Amén, 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 amén. Oiga, contarle en este programa, hermano, un dato interesante. Ya quiero comentar un dato interesante, hermano, acerca del Nuevo Testamento. ¿Ya? El Nuevo Testamento, hermano, tiene una serie de versículos que traté de buscar este dato interesante de cuántos versículos comprendía todo el Nuevo Testamento, y solamente ahí el dato de cuántos versículos y capítulos tiene la Biblia en su totalidad. Ya, pero al punto que quiero abocar, hermano, es acerca, hermano, del proyecto que muchas personas tuvieron, digamos, ateos, agnósticos, escépticos, que su deseo era que la Biblia fuera destruida. Ya que la Biblia fuera destruida y de manera específica que fuese destruido el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿quiénes tuvieron ese pensamiento? Ese pensamiento lo tuvo, por ejemplo, hermano, la gente que trabajó en el tema de la Revolución Francesa. Ya la Revolución Francesa se dio por allí por el siglo XVIII, y sabe que, hermano, ellos llegaron a aborrecer tanto, hermano, a los hugonotes o, digamos, evangélicos franceses, e incluso a un sector de la Iglesia Católica, que estos tipos, ¿saben qué es lo que quisieron? Que quisieron, hermano, sustituir el culto cristiano, hermano, y en su lugar establecer un culto a la razón. Oye, qué tremendo. Dedicaron templos a la razón. Ya, porque la Ilustración, hermano, digamos que le hizo culto al intelecto humano. Entonces levantaron sacerdotes a la razón. Ya a este culto, alguien puede decir: pero hermano Richard no estará poniéndole. Lea la historia, hermano. Levantaron sacerdotes, hicieron matrimonios en estos templos en honor a la razón, a la lógica, al intelecto, hermano, y a tal punto trataron de hacer una revolución cultural que le cambiaron los nombres a los meses del año. Le pusieron nuevos nombres en los cuales, digamos, ellos conmemoraban algo que tuviese relación con el periodo de la Ilustración o el periodo de las luces, que también se le llama. Entonces, lo que ellos querían era que la Biblia desapareciera. Amén. Ya, para que la Biblia no dictaminara más la conducta de la sociedad, digamos, francesa. La sociedad francesa, hermano, es una sociedad completamente racionalista. Cuestiona mucho la fe cristiana, es anticlerical, o sea, está como en contra de lo que tenga que ver con alguna denominación. El trabajo misionero, hermano, en Francia ha sido sumamente difícil. De hecho, yo constantemente hablo con un pastor chileno, digamos, que se fue a hacer misiones a Europa, a estos países donde el cristianismo, digamos, que ha caído en una decadencia. El pastor Salomón Bustamante, y de repente él, por ejemplo, anda por Francia, anda por Ginebra, anda por Alemania, y me manda audio y me dice: hermano Richard, ando aquí. Y yo le digo: ya, mándeme una foto. Y me manda foto y me dice: hermano, estoy afuera de un templo presbiteriano que hoy día es un museo, porque nadie más fue a la iglesia allí. Pum, me manda la foto. Tremendo, hermano. Amén. Ando en Francia, un día me mandó una foto y me dijo: mire, hermano Richard, este templo, este local, era pero una cosa, hermano, pero tremendo. Una construcción que se la querría la iglesia más grande de la prosperidad que en Chile, pero hermoso, hermano. Amén. Y este pastor, hermano, me decía: hermano Richard, en esa iglesia están sin pastor. En esa iglesia no hay líderes, nadie quiere ser pastor. Imagínate, hermano. Y los hermanos se reúnen nomás, pero no hay pastor allí. O
sea, ¿por qué? Porque digamos que la cultura francesa ha sido una cultura que se ha rebelado, hermano, contra los preceptos y en particular, hermano, ha sido una sociedad bien revolucionaria. Recuerde que luego de la Revolución Francesa se levantó Napoleón. ¿Se acuerdan de Napoleón? Primero de Napoleón vino Robespierre. Y Robespierre, hermano, desencadenó una matanza tremenda en la Revolución Francesa con la guillotina, hermano. Y después, hermano, Napoleón trajo la dictadura por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Quisieron, hermano, suprimir, suplantar, desplazar la palabra de Dios. Pero era imposible, era imposible. Amén. Miren lo que nos dice John McDowell en cuanto, digamos, a este proyecto. Este proyecto es inviable, no puede suceder. Él dice, incluso en el caso de que fueran destruidos todos los manuscritos del Nuevo Testamento, podríamos todavía reconstruir todo el Nuevo Testamento, con la excepción de unos 11 versículos. A partir de los escritos de los primitivos padres de la iglesia, todos ellos escritos antes del año 325 a.C. Entonces, este deseo, este anhelo de destruir el Nuevo Testamento, aunque lo hicieran, aunque agarraran todos los manuscritos, hermanos, se hallarían los versículos citados por los primeros cristianos, hermanos, del finales del primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. ¡Qué tremendo, hermano! Amén. Impresionante. Entonces, hermano, esta palabra es indestructible. Ya lo quisieron hacer los rusos. Ya lo quiso hacer, hermano, Stalin. Hermano, ya lo quiso hacer Lenin. Ya lo quiso hacer Trotsky. Ya lo quisieron hacer, hermano, los comunistas y no pudieron. ¿Se acuerda de esta perversa de la Camila Vallejos, esta comunista, que había presentado un proyecto de ley para que se suprimiese, digamos, en la Constitución y en los juramentos, que se suprimiese el mencionar a Dios? ¡Qué tremendo, hermano! Nunca van a poder, nunca van a poder contra la palabra del Señor. ¡Qué maravilla, hermano! ¿Qué le parece este dato? Oiga, hermano, a mí me impactó el Señor, hermano, con este dato, porque, ¿sabe qué? Me hacía amar más la palabra. Sumamente pura es tu palabra, dice la Biblia, y la ama tu siervo, ¿ya? Qué tremenda bendición. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya son las 4:30. Vamos a ir a la cortina de la predicación para que nos comparta la palabra mi esposa en esta hora de la tarde. Que Dios les bendiga. Estamos de regreso y vamos a predicar la palabra del Señor. En esta tarde vamos a compartir la palabra que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5, del versículo 1 al 5. Ahí para que lo busque, 2 de Samuel, capítulo 5, del versículo del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años.
En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bueno, el Señor me daba esta palabra en este día, y bueno, hay muchas cosas que el Señor fue dando, pero vamos a ir en orden. Y bueno, en el primer versículo vemos que fueron las tribus donde estaba David. David estaba en un lugar y fueron varias tribus y varias personas a verlo a él. Fueron a verlo a él y ellos decían, la gente veía que antes que reinara, Dios ya lo había preparado a él. Por ejemplo, porque acá dice la Escritura que Saúl todavía, ellos decían que cuando Saúl reinaba todavía, dice que David sacaba al pueblo, los sacaba y los entraba de la guerra David. O sea, él hacía el trabajo mientras Saúl reinaba todavía. Vemos a Saúl reinando, vemos a Saúl en su palacio, y David estaba haciendo el trabajo que quizás Saúl tendría que haber hecho. Quizás Saúl tendría que haber estado con la gente, quizás Saúl tendría que haber estado ahí con los soldados de Israel, pero ¿quién estaba ahí? Estaba David. David estaba ahí, y dice la Escritura que estas personas le dijeron, aquí dice, ¿eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer? O sea, quien hacía todo el trabajo en alguna medida era David. Saúl ya no estaba cumpliendo con lo que él tenía que hacer. Entonces vemos a David que él antes que él fuera rey, ya Dios lo estaba formando. Dios lo estaba formando a él para hacer lo que Dios ya le tenía mandado, que ser un rey. David no esperó estar ahí como rey para empezar a sacar y llevar a las personas a la guerra, ¿no? David de antes, él empezó a hacer el trabajo que ya Dios ya lo tenía determinado para él. Porque dice la Escritura que el Señor le dijo, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea, el Señor ya le había dicho, tú vas a apacentar a mi pueblo y vas a ser príncipe sobre Israel. O sea, el trabajo que Dios empezó a hacer con David fue antes de estar como rey. No fue, cuando ya Dios lo iba a poner como rey, él empezó a hacer las cosas. No, David empezó a hacer las cosas antes de ser rey. Empezó a apacentar a la gente antes de ser rey. Por algo amaban tanto a David. Hicieron ese canto de que David había matado a 10.000 a 100.000 y Saúl a 10.000. Entonces vemos que ya el pueblo amaba a David. ¿Por qué? Porque veía que David apacentaba al pueblo, que David estaba preocupado del pueblo. En cambio, Saúl tenía el puro título de rey porque él no estaba haciendo lo que el rey tenía que hacer. Aleluya. El rey tenía que apacentar al pueblo, el rey tenía que guiarlos. Entonces, pero Saúl no estaba cumpliendo con su rol y el Señor puso a un hombre llamado David. Puso a un hombre llamado David. ¿Cuántas veces, mis hermanos, yo me hacía esta pregunta, cuántas veces, mis hermanos, nosotros, cuando pertenecemos a una iglesia, cuando el líder, cuando la persona que debería apacentar a las ovejas no lo hace y tienen que hacerlo otros por él? Otros por él. Tienen que preocuparse de los hermanos. Está bien cuando son iglesias grandes, tienen a diáconos, tienen líderes, pero el que debería estar más preocupado es el pastor de cada iglesia. Entonces yo pensaba en esto, ¿cuántas veces hemos sido quizás nosotros apacentamos a los hermanos siendo que el líder tiene que hacerlo? Tiene que hacerlo. En el caso de David estaba haciendo el trabajo de Saúl. Estaba haciendo el trabajo de Saúl. Pero qué maravilloso es Dios porque lo estaba preparando, a pesar que Saúl no le importaba,
el Señor ya lo estaba preparando para él porque había una palabra profética para David que iba a apacentar al pueblo de Israel. El Señor nos está preparando, mis hermanos, para hacer una obra para el Señor. El Señor nos está preparando, de repente esperamos estar, no sé, como líderes de algún lugar, estamos esperando ser, no sé, jefe de coro de algún lugar, para recién prepararnos. No, mi hermano, debemos prepararnos en el anonimato, debemos prepararnos antes de llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar muchas veces, sí, pero si nosotros nos preparamos, si nosotros aprendemos del Señor, nosotros vamos a poder hacer el mejor trabajo para Dios, porque el trabajo no es para una persona, sino que el trabajo que uno hace es para la obra del Señor. Es para la obra del Señor. Y cuando el Señor nos pone en ese lugar, nosotros cumplimos realmente con lo que Dios quiere con nosotros. David vemos que el temor del Señor estuvo con él. Claro, se equivocó, pecó contra Dios, pero muchas veces él buscaba la presencia del Señor y se humillaba a Dios. Él se equivocaba y se humillaba a Dios para poder hacer la voluntad del Señor. Imagínense. Él siendo rey, él reinó 40 años. Dice la Escritura, en lo que leímos, dice que él reinó 40 años. Imagínense cuántas cosas tiene que haber pasado en esos 40 años, pero el Señor desde joven empezó a preparar a David con esa valentía. También con esa disciplina, porque para que una persona esté a cargo de muchas personas, tiene que también tener disciplina, tener orden, ser serios. ¿Por qué? Porque Saúl en alguna medida también le dejó esa responsabilidad a David. Si Saúl quizás hubiera visto que David no tenía ese carácter, no tenía esa responsabilidad, quizás Saúl tampoco le hubiera dado esa responsabilidad. Pero vemos a David que él tomó esta responsabilidad porque Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando. Y en el versículo 3 vemos que lo ungieron a David sobre Israel. Lo ungieron y el pueblo hablaba bien de él. El pueblo hablaba bien de David. Entonces, ¿cuántas veces el Señor también hace que otras personas hablen bien de nosotros, pero también mal de nosotros por nuestras malas actitudes? También nosotros damos que hablar. Entonces que el Señor nos ayude, porque David dio de hablar para bien. ¿Por qué? Porque acá los hombres lo fueron a buscar y lo fueron a ungir como rey. ¿Por qué? Porque sabían de que Dios lo iba a poner para apacentarlos a él, y ellos sabían el testimonio de David, que él trabajaba para Dios, que él trabajaba también para Saúl y para el pueblo. Él trabajaba para el pueblo. Él era una persona muy responsable, y dice que lo pondría para apacentar. El Señor le dijo que lo pondría para apacentar al pueblo. ¿Qué significa apacentar? Dar pasto al ganado o llevarlo a pastar. O sea, de preocuparse de las personas que él iba a tener a cargo. El Señor le estaba diciendo, no solamente tú vas a ser rey, que está bien, es una responsabilidad pero tremenda, yo me imagino ser un rey. Igual que, yo creo que mucho más que ser un presidente de un país. Entonces, el Señor le dijo, yo te voy a poner para apacentar, para que tú cuides al pueblo de Israel, para que tú lo guíes. Mire, los sinónimos de apacentar dice, pastorear, pacer, instruir, enseñar, adoctrinar, alimentar. O sea, el Señor le dijo, yo te voy a poner delante del pueblo de Israel para que tú los pastorees, para que tú los instruyas, para que tú les enseñes, para que tú los adoctrines, para que tú los alimentes. Con ese propósito el Señor iba a poner a David.
¿Con qué propósito, mis hermanos, el Señor nos ha puesto en algún lugar? El Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros, pero muchas veces los estorbamos por nuestros propios pecados, por nuestras propias limitaciones, que ponemos excusas delante del Señor. Pero aquí el Señor le dijo a él y le profetizó, porque estas personas que llegaron ahí le recordaron lo que Jehová le había dicho a David. ¿Qué le dijo? Dice, además Jehová te ha dicho, le dijeron a David, le dijeron, tú has hecho las cosas bien, tú nos has sacado, nos has entrado, tú has tenido cuidado de nosotros. Y el Señor te dijo, no es algo que nosotros te digamos, sino que el Señor te dijo, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Vemos que David en alguna medida fue un pastor para cada una de estas personas. Él tuvo que enseñarles, tuvo que instruirle, y de hecho él siempre andaba en las guerras, siempre andaba con ellos. Entonces, bueno, y la vez que no fue, cayó también David. Pero, por ejemplo, las veces que él andaba, siempre le andaba enseñando, porque él era una persona de guerra. Él andaba peleando a favor del pueblo de Israel, porque Dios lo mandó para eso. El Señor mandó a David con ese propósito. Entonces vemos a David que el Señor le mandó a apacentar al pueblo de Israel. Apacentar al pueblo de Israel. Por ejemplo, otra versión, la Biblia de las Américas dice, ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel. Amén. O sea, estaba Saúl, pero el que guiaba realmente a Israel era David. Y dice, a Israel en sus salidas y sus entradas. Y el Señor le dijo, tú pastorearás a mi pueblo y serás príncipe sobre Israel. Como dice aquí, tú pastorearás, tú serás el pastor de este pueblo. Tú serás el pastor, tú los vas a alimentar, tú los vas a guiar, tú los vas a alimentar. Tú tienes ese propósito que tengo para ti. Porque tú antes ya lo habías hecho. Tú llevabas al pueblo, los sacabas, los entrabas, estabas preocupado de ellos. En cambio ahora, entonces tú estás ahora haciendo lo que ya hacías antes. Pero ahora, en este versículo lo iban a ungir como rey. Pero yo creo que le faltaba el puro título, como se dice, porque él ya lo estaba haciendo. Él ya era un pastor, él ya era un guiador, él ya enseñaba, él ya instruía, él ya adoctrinaba al pueblo de Israel. Él ya lo hacía. Entonces vemos el primer punto de esta prédica. Cuando Dios nos pone a apacentar al pueblo, ¿lo hacemos adecuadamente? ¿Lo hacemos como Dios quiere? ¿Lo hacemos como Dios quiere? Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2 nos dice, pastoread la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella, no forzados, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que hay que pastorear la grey de Dios que está entre nosotros, cuidando de ella. Eso es lo que el Señor quiere. Eso era lo que David quería, o sea, lo que el Señor quería hacer con David. Nosotros hemos apacentado a alguien, mis hermanos. Hemos apacentado a alguien, le hemos enseñado, le hemos instruido a alguna persona, que es lo que Dios quiere para nosotros. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Nos dice la Escritura. Dice la Escritura. Y os daré pastores según mi corazón,
que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. ¿Qué es lo que quiere Dios? Poner a pastores que sean según el corazón de Dios, que os apacienten, o sea, que los instruyan, que los alimenten, con conocimiento y con inteligencia. O sea, en el corazón del Señor quería que como estos pastores que hemos leído, que David fuera con ese corazón de alimentar a la grey. También podemos ver Jeremías 23:4, Hechos 20, versículo 28. Y lo otro también, nosotros nos dejamos apacentar también. Cuando somos apacentados, muchas veces quizá hay gente que dice, ya me están llamando, ya se están preocupando de mí, ya me quieren de nuevo enseñar. En vez de estar agradecido de Dios por las personas que tienen como que Dios los puso ahí para poder apacentarlos, muchas veces quizás se sienten hostigados, quizás muchas veces se sienten como ya aburridos, que le hablen tanto, que los instruyan, que los animen. Entonces, muchas veces nosotros somos así. Muchas veces somos así, mis hermanos. Realmente no valoramos a las personas que Dios ha puesto por delante para que nos apacienten. Muchas veces no los valoramos. En cambio, estas personas, estos hombres valoraron el trabajo de David. Valoraron el trabajo que hizo antes de ser ungido y luego después que iba a ser ungido. Ellos valoraron el trabajo de David y ellos sabían, porque de hecho ellos le recordaron a David o le dijeron a David que el Señor lo iba a poner a él para apacentarlos a ellos. Entonces ellos valoraron que hubiera una persona que los apacentara. Estamos valorando, mis hermanos, a las personas que nos están apacentando. Claro, quizá hay personas que realmente no están apacentando a nadie. Y claro, ¿cómo usted va a agradecer por eso? Pero sí hay personas que realmente apacientan al pueblo y el pueblo no es agradecido como lo fueron ellos. Y el tercer punto, que David esperó en el Señor. Él no se hizo rey cuando él quería, él no se levantó como rey cuando él quisiera, no, él esperó pacientemente. Él esperó y él no se quedó ahí paralítico, no, yo no voy a hacer nada mientras no me unjan. Mientras Dios no cumpla lo que él me dijo, yo no voy a hacer nada, no. David de igual forma trabajaba para Dios. De igual forma trabajaba para Dios porque él sabía que iba a llegar un momento de que Dios lo iba a levantar como rey y lo iba a poner como rey, pero él ya iba a estar preparado para la obra que Dios tenía para él. Amén. Así que el Señor nos ayude. Por ejemplo, el primer ejemplo de Moisés. Moisés, ¿qué pasó con Moisés? El Señor lo preparó y luego lo llamó para sacar al pueblo de Israel. No fue algo que él no haya pasado. Él pasó primeramente por el desierto para poder llevar al pueblo por el desierto. O sea, Dios lo preparó. Y el segundo ejemplo, Juan el Bautista. Él se preparó en el anonimato. Quizás tuvo años preparándose para el propósito de Dios que tenía para él. Y él predicó la palabra del Señor y su ministerio, mis hermanos, duró 6 meses. Para 6 meses él se preparó años. ¿Por qué? Porque él tenía que estar preparado antes de hacer lo que Dios ya tenía dispuesto para él y que era algo maravilloso, que era preparar el camino para el Señor. Así que esa ha sido la palabra, mis hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, ya estamos de regreso
y vamos a leer los últimos saludos para ya estarnos despidiendo. Hermano Mariano Torres nos dice: Dios les bendiga grandemente, servita de Dios. Dios le bendiga, Dios le siga usando para la gloria de Dios. Amén. Un saludo a nuestro hermano Mariano, a su esposa, y también a nuestro pastor Juan Cornejo, que él camina ahí donde el pastor Juan Cornejo. Nuestra hermana Gloria nos dice: bendiciones mis hermanos de Congregación Pentecostal Reformada. Dios la bendiga a mi hermanita Francesca. Nuestra hermana Ajac nos dice: Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos, a cada uno de los que pudieron estar ahí. Y vamos a orar para ya estarnos despidiendo. Señor amado, vamos delante de su presencia, Señor. Le damos gracias, Dios mío, por este momento que usted nos ha dado, Señor. Gracias porque usted ha sido maravilloso para con nuestras vidas, Señor. Le damos gracias, muchas gracias, Señor, por su palabra, Dios mío. Sabemos, Señor, que usted tiene propósitos con cada uno de nosotros, pero permítanos estar preparados, Dios mío, para su obra. Para su obra. Dios mío, ayúdenos, Señor amado, por misericordia, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Justicia mía eres tú. Amén. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, nos llegó un saludo a Cilia Lagos, la tía de mi esposo, así que un saludo inmenso para ella y para su esposo. Dice: un saludo a mi hermana, qué bueno verla. Amén, que el Señor le bendiga. Amén. Y bueno, recordarles que en el día de hoy tenemos culto ahí en Santa Elena 520 en Puente Alto a las 8 de la tarde, así que para que quien quiera ir ahí, anímese en el nombre del Señor, que el frío no lo deje en casa, que la flojera no lo deje en casa, sino que animémonos. Dice la Escritura: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que el Señor les bendiga y nos encontramos en otra oportunidad. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. Cristo es la senda. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. La senda que me puedes. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial Doctrina Apostólica, esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo.